Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Cuchalá, estudiante de Ingeniería Electrónica, el curso de instrumentación, y realizaré la explicación de los ejercicios de la guía. Tenemos la guía que es la fase 2, desarrollo del modelo matemático para el acondicionamiento de señales. Tenemos el paso 2, donde anteriormente se había seleccionado ya el sensor y se realizarán los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación con el que se obtenga una escala de 0 a 5 voltios, una variable física de temperatura en rango de 0 grados a 50 grados, y será la verificación en el software Proteus. Tenemos el sensor, que es un MF52D termistor NTC resistivo. Y tenemos aquí los cálculos realizados para el amplificador de instrumentación. VA, que será el voltaje en el puente de Weston, la ganancia RG, resistencia de ganancia, voltaje de entrada 9 voltios, RX, que será 3.58, la cual se obtiene al verificar la tabla del sensor, y a 50 grados tenemos 3.588 ohmios, que sería lo que se calcularía. Tenemos los cálculos, se reemplazan los valores en la fórmula, que es esta, y obtenemos un voltaje en VA de 342.8 milivoltios. Se calcula la ganancia con voltaje de salida con voltaje de entrada y obtenemos 14.61. Este no tiene unidades. Calculamos la RG de ganancia de amplificador de instrumentación AD620, donde tenemos esta fórmula. Estos valores son constantes que tiene el amplificador de instrumentación. Hacemos el despeje de RG y obtenemos un valor de resistencia de ganancia de 3629.63 ohmios. Realizando la simulación obtenemos los 5 voltios que se necesita a la salida. Mostrándoles en el software Proteus, obtenemos que tenemos el puente de Weston alimentado por una fuente y el amplificador de instrumentación AD620 alimentado por una fuente dual. Realizamos la simulación, tenemos que nos reemplazaría la resistencia del termistor. Tenemos los cálculos matemáticos, el voltaje de entrada de 3.43 y el voltaje de salida de 5.01 con una resistencia de ganancia de 3.629 ohms. Ahora se mostrará el filtro pasa abajo a 70 Hz, en donde tenemos los siguientes datos: factor de calidad y factor de ganancia. Se utiliza la siguiente fórmula, se reemplaza valores y se obtiene un factor de calidad del filtro de 0.7071. Se calcula la resistencia R, que se usa la siguiente fórmula, donde K es una constante, Fc es la frecuencia que se utilizará a 70 Hz, M es el factor de calidad del filtro y C1 es el condensador, y obtenemos que R será de 3215.9 ohms. Se calcula la RA, dado que tenemos que una ganancia de 1 utilizaremos, nos daría RA como 0,
cálculo de la resistencia RB, reemplazamos A por R y obtenemos una resistencia de 6400 ohms. Calculamos el condensador C2, M que es el factor de calidad del filtro, por C1 que es el condensador, y obtenemos 50 nanofarads. Realizando la simulación del circuito, obtenemos una frecuencia de corte a 70 Hz. Realizando la demostración en el software, tenemos que la simulación en el software sería esta. En donde tendremos el amplificador operacional LM324 alimentado por una fuente dual a 12 voltios. Ingresamos una señal senoidal, tenemos el condensador C1 de 100 nano, el condensador C2 de 50, la resistencia y la resistencia de 400. Al realizar la simulación obtenemos la frecuencia y tenemos la frecuencia de corte que necesitamos es a 700 Hz en 1 de decibeles de 3 voltios. Algo cercano que sería lo que se calculó, y tendríamos ahí el filtro pasabajas. Les agradezco la atención prestada. Muchísimas gracias.